Son las 8:25. Saludamos a la abogada Andrea Moya Hidalgo. Ella es experta en derecho tributario. La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo fue aprobada ya en la Asamblea. Está en manos del presidente por cualquier modificación adicional que tenga, pero siendo un proyecto de autoría del Ejecutivo, en su mayor parte entendemos que quedará así. Quisiéramos conocer el criterio o criterios a través de la letra de lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional, abogada Moya, y empecemos por lo que fue lo más controversial y muy cercano también a su experticia, la amnistía o condonación tributaria. ¿Qué alcances tiene? Buenos días y mil gracias por la invitación. Sí, como bien señala, ayer la Asamblea aprobó el proyecto y seguramente no tendrá observaciones del Ejecutivo, puesto que fue planteada por el presidente. Sí, uno de los temas más polémicos es la condonación de deudas tributarias, que principalmente consiste en que aquellas personas que tengan impuestos adeudados con el Servicio de Rentas Internas pueden realizar el pago del capital para obtener la condonación de intereses y multas. Ahora, esto fue criticado puesto que uno de los principales grupos económicos que tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas es el Grupo Novoa, y se estableció en el informe para segundo debate, se incluyó una restricción para que no puedan beneficiarse de esta condonación ni el presidente, ni los asambleístas, ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin embargo, esto no limita que las compañías de las cuales son dueños, o al menos no está expresamente limitado, para que las compañías de las cuales estas personas son accionistas puedan beneficiarse de la condonación. Pongamos, ya que usted toca este tema allí, el caso de la corporación Novoa, de la cual la presidenta de la República dice no ser parte. Él ha declarado un patrimonio que no supera los 600.000 dólares. ¿Cómo queda la situación? Se hablaba de que mantiene un litigio con el Estado por el orden de unos 90 millones de dólares la corporación Novoa. Sí, ahí hay que comprender que en la gran mayoría estas deudas son de sociedades que realizaron el pago de sus impuestos, que a su criterio se encontraban bien realizados, y dentro de la capacidad de revisar estos pagos por parte del Servicio de Rentas Internas, se inician procesos de determinación en los cuales se pueden establecer diferencias en el pago de los impuestos. Y si el contribuyente no está de acuerdo con la determinación realizada por el Servicio de Rentas Internas, la puede impugnar. Y justamente este es uno de esos casos, ¿no es cierto? El Servicio de Rentas Internas emite una determinación y el contribuyente la impugna, con lo cual está en todo su derecho de impugnarla y de llegar a instancias tanto administrativas como judiciales para defender su posición. En este caso, como usted bien lo menciona, el presidente ha señalado que no es propietario de esa sociedad, y aunque no fuese, igual la sociedad podría beneficiarse de la condonación, porque como decíamos, la limitación está solo para el presidente y sus parientes, pero no para las sociedades de las cuales fuese accionista. Ahora, abogada Moya, muy buenos días. Esto de alguna manera no provoca la cultura de el no pago desde la época del presidente Rafael Correa. Esta es la séptima amnistía tributaria, es decir, no pagamos porque sabemos que de aquí en un tiempito más vamos a ser nuevamente perdonados de estos recargos o de estos intereses y multas. ¿Esto qué provoca socialmente en una cultura como la nuestra respecto del cumplimiento o no de las obligaciones? Sí, lamentablemente estas medidas deberían ser extraordinarias y como usted bien menciona, al haberse dado 7 en los últimos años, se han vuelto ordinarias, con lo cual para el contribuyente que cumple adecuadamente con sus obligaciones no está siendo beneficiado, sino que más bien está siendo castigado. A aquel contribuyente que no cumple con sus obligaciones se le conceden estos beneficios. Pero como decía, no todos los casos son de contribuyentes que han incumplido con sus obligaciones, que también existen, sino de litigios entre contribuyente y Servicio de Rentas Internas respecto a cómo cada uno interpreta la norma e interpreta el monto que debe pagar.
Pero sí, sin duda, estas acciones deberían ser extraordinarias y no la regla como han sido en todos los últimos gobiernos. Vale la pena también, abogada Moya, conocer cuáles son los alcances de esta amnistía tributaria, pues entendemos que no queda solamente en las cuentas del Servicio de Rentas Internas, pagos al Ministerio de Finanzas, tampoco queda solamente en las grandes empresas, en las corporaciones. Esto tiene efecto también sobre ciudadanos, sobre personas naturales, efecto, por ejemplo, en deudas que se tengan por crédito educativo o con GATS, municipios y otras entidades que tienen esa denominación en el país. ¿Qué alcances tiene esto de la amnistía? Correcto, sí, es decir, nos hemos centrado, ¿no es cierto?, en que esto beneficia a las grandes compañías, pero, como usted bien menciona, si es que existen personas naturales que también adeudan tributos, se pueden acoger a este beneficio. Ahora, para el caso de los GATS, no es suficiente la emisión de esta ley, sino que aquellos gobiernos autónomos descentralizados que quieran aplicar esta misma condonación tendrían que emitir una ordenanza a través de la cual se permita a sus contribuyentes de cada municipio o de cada tema provincial que se puedan acoger. Entonces, no es suficiente la ley, sino que se necesita adicionalmente una ordenanza. Y lo que sí es positivo desde mi perspectiva es que también aquellas personas que adeudan créditos educativos que inicialmente estaban con el IESE y que actualmente están con el CENESID, también pueden acogerse a esta condonación del 100% de intereses y multas, pagando el capital de lo que adeudan. Ahora, para viabilizar esto, entendemos que los GATS, por ejemplo, tienen que tratar este tema y emitir una ordenanza en un plazo de no más de 45 días tras la aprobación, que eventualmente lo hará el presidente. Exactamente, es decir, no es suficiente la ley, sino que se tiene que emitir una ordenanza, es decir, el consejo de cada GAT tendrá que discutir si desea acogerse a esta condonación y emitir la ordenanza que permita a sus contribuyentes acogerse. Igualmente, esto se aplica para las multas de tránsito, ya sea a través de los GATS, que en algunos municipios se controla el tránsito, como el de Cuenca, o a través de la Agencia Nacional de Tránsito. Es correcto. Ahora, sí tenemos que esperar a que se emitan las regulaciones aplicables, ¿no es cierto? Necesitamos tanto el decreto ejecutivo que emita el reglamento a esta ley, como desde la perspectiva de la ANT o de las agencias de tránsito municipales, que emitan la norma secundaria que permita viabilizar esta condonación. Bien, vayamos a temas ya netamente financieros que tienen que ver con esta compleja situación y que tendrían algún efecto en la liquidez del gobierno central. Se había incluido allí el tema de la deuda con el Banco Central, onerosa deuda. Se hizo público, denunciaron de alguna manera distinguidos economistas como Mauricio Pozo que se trataba de licuar estas deudas o de reperfilar, que fue el término que utilizaron. ¿Cómo quedó este tema finalmente en la ley? Por allí se hablaba de que se podrá canjear las deudas que tiene el Estado con el Banco Central. Sí, efectivamente se mantuvo ese tema. Lo que se permite a través de este proyecto de ley es que el Estado pueda replantear esa deuda que tiene con el Banco Central, sobre todo por temas de bonos, por temas de deudas con el propio Banco Central o con instituciones financieras del propio Estado. Lo que permite es replantear la deuda para pagarlo en plazos menos cercanos, con lo cual le permite al Estado tener más flujo o tener un flujo, o que su flujo no se vea afectado por estas deudas para cumplir con otras obligaciones que evidentemente tiene, puesto que, como nos han señalado en varias entrevistas las personas del gobierno, habría un hueco de 5.700 millones de dólares. Con lo cual, esto lo que busca es que el poco flujo que tiene actualmente el Estado no se vaya al pago de la deuda con el Banco Central. El tema que generó una serie de observaciones y críticas desde los sectores productivos, señalando básicamente que iba a incidir en la liquidez de las empresas, el de las autorretenciones para los grandes contribuyentes que no pasan de 500 en el país, que dicho sea de paso han reclamado también
porque no se tomen medidas para sumar más contribuyentes. Hablan de que hay por lo menos 1.500 empresas en el país que evaden impuestos, los evitan y utilizando y aprovechándose de cierta normativa que les permite, pero que no hace el gobierno ningún esfuerzo para integrarlos como contribuyentes, que podrían ya como un colectivo ser muy importantes en cuanto a solucionar justamente estos problemas económicos del fisco. 499 grandes contribuyentes tendrán que retener mes a mes un porcentaje de sus ingresos, una autorretención del impuesto a la renta. ¿Cómo quedó finalmente este tema? ¿Qué se aprobó, qué no se aprobó? Correcto. Lo que plantea la norma es que compañías que están clasificadas como grandes contribuyentes no se sujeten a retención en sus transacciones por aquellas personas que les realizan pagos, a excepción de aquellos que pertenezcan al Estado. Ahora, una vez eliminada esa retención, lo que plantea la norma es que el propio contribuyente, de forma mensual, calcule sus ingresos y en función de esos ingresos se autorretenga un porcentaje. Inicialmente, la norma preveía un porcentaje de hasta el 3%. Luego la norma preveía un porcentaje del 90% del porcentaje que usualmente paga efectivamente cada compañía, y finalmente ese porcentaje no se estableció en la norma y quedará para la norma reglamentaria, lo cual evidentemente nos deja en un tema de inseguridad, porque hasta la fecha no se sabe cuál va a ser ese porcentaje o cómo se lo va a calcular. Pero lo que pretendería es que no exceda lo que usualmente paga cada compañía por impuesto a la renta, con lo cual no hay un pago excesivo. Ahora sí, esto afectará el flujo mensual de las sociedades, dependiendo si usualmente se sujetaban a retenciones de impuesto a la renta o no. Y claro, esto es lo que ha sido reclamado por estas sociedades. Ahora sí es de reconocer que en otras circunstancias, en lugar de eso, por ejemplo, se crearon contribuciones temporales. Y sí creo que es de aplaudir que en esta ocasión, a pesar de el hueco que tenemos en el presupuesto, no se hayan establecido contribuciones adicionales sobre el patrimonio o ingresos. Ahora, como usted bien menciona, siempre estas medidas castigan a los contribuyentes formales. Hay muchísimos contribuyentes que actualmente están fuera de la formalidad o que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones tributarias, y son a estos a quienes el Servicio de Rentas Internas debería tratar de incluir dentro de aquellos que pagan adecuadamente para solucionar desde esa vía el obtener una mayor recaudación. Vayamos al otro tema que generó polémica, el impuesto para la venta de inmuebles. El proyecto inicial que había presentado el presidente planteaba que una persona o empresa que venda a partir del próximo enero sus oficinas y locales comerciales pague impuesto a la renta. Proponía también que las personas naturales solo puedan vender una vivienda cada 5 años sin pagar impuesto a la renta. Y aunque esa propuesta se eliminó del proyecto, esto no significa que personas y empresas no tengan que pagar impuesto por este tipo de transacciones. ¿Cuáles son los alcances o cuál es la figura más bien en la que queda este tema de la venta de inmuebles? Correcto. Ahí hay que hacer un poco de historia porque este problema inició con una reforma de Lazo. Previo a la reforma de Lazo, lo que se establecía es que... En la Ley de Desarrollo Económico, esto fue el año 2021. Exactamente. A través de esa reforma es que inició este problema. Previo a esa reforma, lo que establecía la norma es que solamente aquellas personas que se dediquen al negocio de compra y venta de inmuebles estaban sujetos al pago de impuesto a la renta, con ciertas presunciones de aquellas personas que no venden más de 3 inmuebles al año, con lo cual no caías dentro de aquellos obligados. Con la reforma del gobierno de Lazo, como usted bien menciona, en el año 2021, se estableció que solamente aquellas personas naturales que transfieran viviendas podrían encontrarse exoneradas, y se estableció una norma transitoria para que dentro de un término que, si mal no recuerdo, eran 5 años,
no se encuentren grabadas esas transferencias por personas naturales que no se dedican a la compra y venta de inmuebles. Luego, con la propuesta del presidente Noboa, se incluía a todas las transferencias, a excepción de aquellas realizadas por las personas naturales de un solo inmueble. Pero claro, esto fue muy criticado porque existe personas que pueden realizar inversiones, por ejemplo, en inmuebles que están en planos para luego venderlos y demás, con lo cual esto fue muy criticado y se eliminó tanto desde el primer informe para el primer debate. Sin embargo, nos quedamos en la normativa que estableció el presidente Lasso, que como señalo, tiene este tiempo de transición que luego de los 5 años igual vamos a estar sujetos al pago de impuesto a la renta sobre las utilidades que se generen en la transferencia de inmuebles. En el tema de la ley de Lasso del año 2021, ¿cómo queda este? Parece que no se lo tocó y que quedó allí tal como lo había dispuesto el presidente Lasso en esta ley de desarrollo económico, es decir, que a partir del 2027 se empezará a cobrar impuesto a la renta por estas compraventas. Es correcto. Lamentablemente, si bien había la oportunidad de solucionar esa mala reforma del presidente Lasso, no se lo hizo, con lo cual se mantiene esa norma y a partir del año 2026-2027 se empezará a gravar con impuesto a la renta ese tipo de transferencias de inmuebles. Bien, y aunque los expertos, entre ellos Alberto Acosta Burneo, ha señalado que los incentivos tributarios por sí solos no son suficientes para crear empleos, que hay otros criterios mucho más importantes que crean o que pueden también desaparecer empleos. ¿Cómo queda este tema de los incentivos tributarios que tenía como propósito, según señaló el gobierno, crear nuevas plazas de empleo? Correcto, como quedó el incentivo es que aquellas contribuyentes que generen nuevas plazas de empleo para jóvenes tendrán una deducción adicional sobre el salario pagado. Por ejemplo, si pago $400, podría obtener una deducción de $600 con el 50% adicional. Y si estos jóvenes son graduados de instituciones públicas, el beneficio es del 75%. Y también aplica el beneficio para aquellas sociedades o contribuyentes que creen trabajos en los sectores de construcción y agricultura. Ahora, como bien lo señala, esto no es suficiente para que la compañía se decida a crear empleos. De hecho, han existido muchísimas ocasiones en las cuales se han planteado este tipo de beneficios y lo que ha sucedido es que básicamente la compañía aprovecha el beneficio, pero no necesariamente con el objetivo de crear el empleo, sino que los empleos que preveía o que necesita dentro del ejercicio fiscal los adecúa para que sea empleo joven y con eso aprovechar el beneficio. Entonces coincido plenamente en que este tipo de beneficios no son suficientes para crear empleo, sino que tiene que haber un clima adecuado para las inversiones. ¿Y esto qué significa? Que se respete el régimen tributario, que exista seguridad jurídica, que las reformas no sean anuales. Y esto lamentablemente no lo vemos en nuestro país, que cada año tenemos una reforma nueva a discutir. La ley aprobada entendemos que también modifica el papel de los fedatarios, estos inspectores del Servicio de Rentas Internas que comprueban si es que cualquier tipo de actividad económica entrega o no los respectivos comprobantes. Sí, correcto. Lo que se ha intentado es darle más capacidad, más bien que aquellas personas que incumplen, primero con la entrega de comprobantes y segundo con la entrega de información, estén sujetos a un control del Servicio de Rentas Internas y a sanciones más severas, se podría decir. Si bien ya existe, ¿no es cierto?, la clausura del establecimiento, actualmente se lo está regulando de mejor manera, puesto que en la normativa no era claro cómo debía aplicarse esta sanción. Ahora se está estableciendo adecuadamente cómo debe aplicarse la sanción y que aplicaría tanto para la no entrega de facturas como la no entrega de facturas. Se ha generado multas también que irían hasta 30 salarios básicos para quien incumpla.
Exactamente. También se han establecido multas que, si bien ya existían, no eran tan severas. En cuanto a las normas para las empresas de pronósticos deportivos, ¿en qué se quedó? Sí, ese fue un cambio de última hora que se estableció en el informe para el segundo debate. Antes, la norma que establecía y que nunca entró en vigencia porque iba a empezar a regir el 1 de enero del 2024, que las compañías que se dedican a los apuestas en temas deportivos que estén ubicadas en el Ecuador se sujetaban al impuesto a la renta del 15% por el valor de la diferencia entre las apuestas que recibían menos los premios que pagaban. Y para las compañías que operaban desde el exterior, la responsabilidad del impuesto estaba en la persona que realizaba la apuesta y era del 15% sobre el valor de la apuesta. Ahora se elimina esa segunda circunstancia para las compañías extranjeras y se les obliga a que obtengan un RUC y designen un apoderado en Ecuador. Con lo cual, tanto las compañías locales como las compañías extranjeras obligadas a designar apoderado y tener un RUC se van a sujetar al mismo impuesto, es decir, 15% sobre apuestas menos premios. Y en cuanto a la devolución del IVA para proyectos inmobiliarios. Correcto, esto es un tema que el sector inmobiliario ha venido reclamando. ¿Por qué? Porque todas sus compras o la mayoría de la compra de los materiales que ellos necesitan para la construcción están sujetas a 12% de IVA. Sin embargo, la venta de inmuebles obviamente no está sujeta al 12% de IVA, con lo cual todo ese pago del IVA ellos lo cargan como un gasto y incrementa el precio de la vivienda. Entonces, lo que se planteó inicialmente fue una tarifa reducida de IVA que hubiese sido muy difícil de aplicar, por lo que optaron fue por una devolución de IVA a aquellas compañías que califiquen sus proyectos inmobiliarios ante el Ministerio de Vivienda. Y con esta calificación, las compañías que se dedican a la construcción pueden obtener la devolución del IVA pagado en los materiales de construcción y demás servicios sujetos al IVA que utilizaron para la construcción de viviendas. El objetivo de esta política debería ser que el precio de la vivienda baje. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los efectos a futuro. Abogada Moya, en cuanto a incentivar el turismo, el ministro de Turismo dijo que esta ley tenía artículos muy importantes que generaban políticas de Estado con respecto a la actividad turística. Entendemos que por allí había alguna exención de impuesto a la renta por un periodo de 7 años para quien invierta en proyectos turísticos en el orden de $100,000 o más, y también la devolución del IVA o cobrar un 0% de IVA a los turistas extranjeros. ¿Qué se decidió en cuanto a este tema? Sí, correcto. Tienes 3 temas que benefician al sector turístico. El primero, como bien señala, es que aquellas compañías que realicen inversiones de mínimo $100,000 pueden tener un beneficio de exoneración de impuesto a la renta. Luego, lo que tienes es un beneficio que va para la obtención de clientes extranjeros o de turistas extranjeros. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, los hoteles actualmente cómo obtienen sus clientes es a través de la publicación en sistemas como Booking y demás, que obviamente cobran una comisión al hotel. Y en los pagos al exterior, el hotel tiene que retener un 25% de impuesto a la renta que seguramente no es asumido por estas plataformas, con lo cual al hotel le toca asumir este 25% de retención y pagarlo al servicio de rentas internas. Este primer 25% de retención lo elimina la norma para que los hoteles puedan hacer uso de estas plataformas extranjeras sin tener que realizar esa retención. Y segundo, para el caso de los turistas extranjeros, en los cuales se puede identificar expresamente que son turistas extranjeros, porque se los obtiene a través de estas plataformas, que directamente se le pueda cobrar 0% de IVA al turista y que no encarezca el precio de la noche aplicándose el 12% de IVA. Bien, para finalizar esto también, en algún momento vimos que se intentaba introducir reformas a una ley que ha existido ya por algún tiempo en Ecuador,
que permite a las empresas entregar parte de sus impuestos a proyectos artísticos, culturales y para el deporte. Una ley mal llamada 150%, porque en realidad el beneficio que da a quienes contribuyen me parece que está en la mitad de este valor, en el orden de 75 u 80%. ¿Se reformó de alguna manera esta ley? Sí, a ver, lo que plantea la norma, la ley del régimen tributario interno, es efectivamente una deducción adicional por los pagos que se realiza en patrocinio de proyectos deportivos y proyectos turísticos, artísticos, y también había proyectos de beneficio, por ejemplo, a temas de desnutrición infantil. Pero claro, se establecía Sí. ciertos requisitos como Perdóneme, la... antes de seguir con la explicación, ¿artísticos incluye también culturales en general? Porque, Sí. ya, de acuerdo. Entonces, estos programas tenían que calificarse ya sea ante el Ministerio de Deporte, ante el Ministerio de Cultura o ante el Ministerio de Inclusión Social. Actualmente se vuelven a plantear esos beneficios, pero al reformarse todo el artículo, nuevamente tenemos que ir al reglamento para ver qué calificaciones debe obtener cada proyecto para poder obtener este beneficio a aquellos contribuyentes que los patrocinan. Y lo interesante de la norma es que también se plantea que aquellas donaciones realizadas a la policía de armamento nuevo y equipo nuevo también podrían obtener este beneficio. Pero nuevamente solo se lista cuáles serían este tipo de proyectos beneficiados y tendremos que esperar al reglamento para ver cuáles son los requisitos a cumplirse. Bien, ha realizado usted una exposición escueta pero muy exhaustiva de todo el contenido de esta ley que está en manos del presidente. No sé si algún punto queda aún en carpeta por mencionar que pueda ser de interés de la audiencia. Hemos recorrido casi todos los temas. Un tema que no se ha hablado mucho y que considero que puede ser positivo es el tema de la residencia fiscal temporal para personas no residentes en el Ecuador, que permite a los extranjeros que deseen o que ingresen a Ecuador pagar impuesto a la renta solo por los ingresos que obtienen en Ecuador y estar exentos por los ingresos que obtienen en el exterior, con lo cual esto sí podría hacer atractivo al Ecuador en tiempos en los cuales vemos que tenemos nómadas digitales que salen a trabajar en otros países que no necesariamente son donde residen usualmente. Entonces, esta es una buena iniciativa que podría traer inversión. Bien, le agradecemos mucho por su amplia explicación, abogada Moya. Encantada, un gusto. La abogada Andrea Moya Hidalgo es experta en derecho tributario y ha hecho una revisión bastante completa de lo que es esta Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional, que todavía le falta el ejecútese por parte del presidente Noboa, que tiene 30 días para hacerlo. Son las 8 horas con 50.